Buenas tardes. El tema de hoy es la actualidad mundial. La misma que vengo comentando hace mucho tiempo, pero ahora vista de una manera más global y buscando cuáles son quizás las causas más profundas, ¿sí? Que también las he comentado, pero para profundizar un poco más todavía en algunos temas, en todos los temas. Si buscamos en internet, escribimos, ¿no?, en Google cuáles son los principales problemas que tiene el mundo, bueno, se van a referir al desempleo, por ejemplo, ¿no?, la pobreza, las desigualdades sociales y otros aspectos más, ¿no?, del mundo, negativos. Y si bien sabemos todos que la falta de natalidad, bueno, por lo menos lo intuimos, ¿no?, la mayoría, queremos creer, que la natalidad está bajando demasiado, está descendiendo demasiado en el mundo. Bueno, hubieron pensado, ¿no?, que si cuando se mencionan los principales problemas de la Tierra, el planeta este que estamos habitando, bueno, que aparecería enseguida la falta de natalidad, pero no se menciona tanto, ¿no? Inclusive muchos de los que son especialistas en demografía o que se interesan por la natalidad opinan que, como ya lo comenté más de una vez, que lo que tenemos que lograr es la estabilidad de la población, ¿no? Por ejemplo, el 2,1 de crecimiento demográfico, que es un crecimiento estable, eso significa que se mantiene la población igual, ¿no? Pero eso es mantener los problemas también. Ese no es el mandato que Dios le dio a la humanidad, ¿sí? Y, y también tenemos en el mundo actual, ¿no?, el problema de los países subdesarrollados, ¿no?, que tienen que alcanzar el pleno desarrollo. Si se puede mencionar o hablar de un pleno desarrollo, ¿no? Porque un pleno desarrollo implica más que tener un buen servicio de transporte, ¿no es cierto? Las ciudades bien prolijas, limpias, con mucha digamos, organización, buena administración del país. No parece ser lo suficiente eso. Hay otros aspectos de orden ético, moral, religioso, que son los que más faltan en las sociedades. Y ahí está el mayor de los problemas. He venido comentando sobre el Fondo Monetario Internacional, hablé un poquito del Banco Mundial, el tema de la falta de natalidad en el mundo, que hay muchos hombres y mujeres que tardan para casarse, ¿sí? Si se casan quieren tener un hijo o dos como máximo. Hay muchas familias muchas parejas o familias que no tienen hijos. Una buena cantidad, una buena proporción de la sociedad. Otra buena proporción de parejas tienen solamente un hijo. No sé si fue en Inglaterra que el 40% de las parejas tienen un solo hijo. Y en muchos lugares, lo podemos adivinar de Corea, de España, de muchos países. Italia también, increíble. Y de Argentina ya podríamos empezar a imaginarlo porque el descenso de la natalidad en el mundo es vertiginoso. Y tan vertiginoso como dramático, y tan dramático como vertiginoso.
sé en dónde fue que se habló, ¿no? Donde se dijo la frase, no sé si fue en una encíclica católica o un papa, no sé a quién, no recuerdo bien, pero una frase que dice, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Bueno, sí, aunque parece un poco limitado, ¿no? El desarrollo, ¿qué significa desarrollo? Podemos pensar también, ¿no? Preguntarnos. ¿Y qué necesitamos para que las sociedades estén bien desarrolladas? Inclusive las sociedades industriales, las sociedades de vanguardia, como Estados como Europa, en América del Norte, sí, Australia, algunos países asiáticos. Bueno, esos países forman lo que como por ejemplo los que están en la OCDE, ¿no? Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, son países desarrollados, como lo decimos ahora, que no tienen grandes problemas de pobreza, de falta de agua potable, ¿no es cierto? No tienen las condiciones mínimas de dignidad para vivir honestamente, digo, bien, ¿no es cierto? Llevar una vida normal, no hay demasiada pobreza, una vida, una situación económica en la cual se satisfacen las necesidades básicas y un poco más también. Y entonces son desarrollados los países, porque tienen una industria muy desarrollada también. Pero sin embargo, si preguntamos en Europa hoy en día a muchos de esos países industrializados, ¿no? A los países más desarrollados del mundo, ¿no? Según los parámetros que tenemos actualmente, bueno, como que falta algo, ¿sí? Falta algo, falta seguridad, muchas veces, el hecho de que haya alcoholismo en algunas sociedades, y algunos problemas sociales que hacen que la sociedad no sea feliz como lo fue hace muchas décadas. Y yo te lo puedo resumir eso con la falta de niños. Te lo diría que en la raíz de todos los problemas del mundo está la falta de natalidad, que es asombrosa, es patética ahora. Es algo que ya nos tendría que conmover. El solo conocimiento de que hay países que tienen mucho menos que el 2,1, que es la tasa de mantenimiento de la población, ¿no? Que tampoco es la ideal, ni mucho menos. No obstante, tenemos organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Quiero decir las Naciones Unidas, con todas las instituciones que le integran. En todas esas instituciones se predica, se promociona y se dan préstamos a los países, se le da dinero, se da asesoramiento a las mujeres y a los hombres para disminuir la natalidad, como si ese fuera el primer objetivo del mundo. Y esa no es la primera meta, sería ni siquiera la última, porque no existe como meta, no puede existir el hecho de que haya que disminuir la natalidad. Y vos sabés que todo este tema, ¿no?, de la planificación familiar surgió justamente en las Naciones Unidas. ¿Y las Naciones Unidas cómo surgieron? Surgieron por la reunión de varios líderes del mundo, entre los cuales había varios masones que pertenecían a sectas masónicas y que son los principales promotores de esta idea de la planificación familiar en todo el mundo. Porque no olvidemos que los masones son los enemigos más grandes que tiene la Iglesia Católica. Y sin embargo ellos no dicen que están en contra de la Iglesia Católica, no están en contra de ninguna religión, pero lo que ocurre es que ellos no creen en dogmas. Entonces los católicos, si queremos ser masones, no podemos participar en la masonería porque si no tienen dogmas, todo es según lo que cada uno cree o quiere creer. Entonces, todas las maldades están incluidas en ese no querer creer. ¿Sabes? Porque lo que creemos los católicos está todo ordenado al bien de la humanidad. Si dejamos de creer uno de esos dogmas,
Bueno, entonces se resiente la calidad mundial, ¿entendés? Si todos creyéramos en no creyéramos, si no hubiera gente que cree que tiene fe íntegra en los verdaderos dogmas, en la verdadera manera de entender cómo se debe trabajar por el bien común de la humanidad, bueno, entonces el mundo va a tener una deriva muy mala, como lo está teniendo. Así que el problema es mucho más serio que a veces se menciona en Internet. E inclusive en Internet, que ese ya es un tema para hablar y para conocerlo bien, para saber cuáles son los puntos débiles que tiene Internet, tenemos que saber que la inteligencia artificial es, si fuera, por ejemplo, a ver, ¿cómo puedo decir? Si fuera una inteligencia verdadera que habla, ¿no? Y que opina de verdad, como si tuviera razón y voluntad, ¿no? Y inteligencia de verdad, humana, bueno, vos preguntás algo, ¿esto es sí o es no esta pregunta? Sí o no, te dice, ¿viste? Y muchas cosas de respuesta la responde perfectamente bien, pero cuando se trata de estos temas del woke, como tenemos actualmente, ¿no? La ideología de género, la salud reproductiva, la planificación familiar, el respeto por la vida naciente, concebida en el seno materno. Bueno, no, en eso ahí te falla la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial no es otra cosa que la inteligencia humana puesta en un lugar para que después hable, ¿no? O obre de determinada manera, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que saber, todos los habitantes del mundo, tenemos que saber que la inteligencia artificial tiene problemas de ética dentro, de moral y de valores religiosos verdaderos, ¿sabes? No dejo de reconocer que es extraordinaria, ¿sabes? Extraordinaria. Yo para aprender siempre, ahora me nutro de la inteligencia artificial, que en cierta manera es lo mismo de siempre. Cuando yo busco en internet cómo hacer una tortilla de papa, bueno, fenómeno, viste, muchos cocineros siempre lo supieron decir, pero la inteligencia artificial capaz que le preguntás y te dice, se hace de esta manera la otra, bueno, no inventaron nada, aparentemente, ¿entendés? Pero te quiero decir que es una gran ayuda, parecería, porque se utilizan todos los medios tecnológicos modernos para poder centralizar todos los conocimientos y sacarles el máximo provecho, me parece. Yo no leí qué es exactamente la inteligencia artificial, pero como fuente de conocimiento, a mí en Internet, por lo menos, me parece el milagro más grande de la historia, ¿cierto? ¿Viste? Exagerando, ¿no? Así que bien. Entonces, estábamos diciendo que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, ¿no? Bueno, la paz se compone de muchas actitudes, pensamientos, ¿no? Palabras o manera de obrar, manera de trabajar por la humanidad, que bueno, que el desarrollo parece que no es suficiente, ¿no? Decirlo que de esa manera, pero sí, viste, por ejemplo, hay algo que aclarar cuando hablamos de desarrollo. Estas organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todas esas instituciones anexas, ¿no? O conexas, digamos, ¿no? Que están alrededor y que piensan de la misma manera. Bueno, todo el mundo, planificación familiar. Viva la planificación familiar porque es un derecho fundamental, porque es la verdad, porque es una herramienta principalísima para conseguir el desarrollo máximo de todos los países, lo cual es totalmente erróneo, totalmente equivocado ese concepto. O sea, ¿qué desarrollo vamos a conseguir en un país? A ver, es la involución del desarrollo, la baja natalidad, más que la evolución humana, ¿no? El perfeccionamiento humano en todas las artes, la ciencia, la cultura, ¿no? La educación. Es una involución, es una regresión, no sé cómo decirlo, ¿entiendes? Es como retrotraerse a la edad de piedra, en cierta manera. Bueno, si seguimos así, ¿no es cierto? Porque
entre otras cosas, genera violencia la falta de natalidad. Entonces hay un error fundamental en el mundo, que es creer que tener niños es peligroso. Hasta hace unas décadas, pocas décadas, la élite global, por así llamarla, ¿no? O sea, los principales líderes del mundo que se juntaban en la masonería o que formaban, digamos, sociedades, ¿no? En las cuales se planeaba cómo organizar el mundo, porque inclusive muchos de esas personas tienen un dinero que pueden comprar países enteros con el dinero que tienen, lo cual es algo también para estudiar, la riqueza de tanta riqueza que está, digamos, está reunida por muy pocas personas, ¿no? Es un tema importantísimo para tratar en el mundo. ¿Y con qué se relaciona? Con los impuestos, con los paraísos fiscales, con toda esta nueva forma de organización mundial, que es buenísima y tiene millones de virtudes y millones de posibilidades y potencialidades para que el mundo sea feliz, para que haya comida para todos, para que haya bienestar, como lo llaman economía del bienestar, ¿no es cierto? Para que haya paz y para que haya orden, progreso, para todos, ¿no es cierto? Y bueno, pero no se puede lograr de ninguna manera si limitamos la natalidad, ¿sabes? Ahora, si yo te digo esto, o si yo digo esto, ¿no? En general a todo el público que me escucha, si me escuchan, no sé, los 8.000 millones de habitantes dirían, no, este muchacho está mal, ¿cómo va a decir lo que dice? Bueno, no somos pocos los que pensamos esto. Es mucha la gente que piensa que no hay que limitar la natalidad. Quizás no tienen mucha prensa porque, digamos, el mundo está como dominado o como copado, ¿no? O como, digamos, colonizado tal vez por grandes capitales muy grandes, por líderes muy poderosos que son dueños de todo, los medios de comunicación, las grandes empresas, influyen de una manera tremenda en los países, compran voluntades, ¿sí? Pervierten, un solo millonario podría haber de esos multibillonarios que pervierten a mucha gente con su dinero, utilizan dinero para hacer el mal, ¿sabes? Y son varios que te da así, porque quizás hacen otras obras buenas también, algunos de ellos, ¿sabes? Pero al mismo tiempo hacen un mal tremendo, ¿no? Favoreciendo las leyes de aborto y toda esa cantidad de leyes nefastas para la humanidad. Entonces ya te digo, yo soy muy optimista porque creo que utilizando bien la internet, ¿no? La inteligencia artificial, utilizando bien todo estos descubrimientos tecnológicos, bueno, tenemos más facilidad para ser felices que nunca tuvimos antes. Solamente con hablar de tantas peripecias y dificultades, sacrificios que había que hacer para conseguirse la comida simplemente, hasta el siglo XIX. O sea, todo era difícil, todo era complicado. Ahora no, todo se hizo sencillo. Y quizás es por eso que nos volvimos comodones, ¿sabes? Y hablo también de los líderes, ¿no? Entonces, si el desarrollo es el nombre de la paz, bueno, busquemos cuáles son las causas del desarrollo, por ejemplo, a ver qué es lo que permite el desarrollo, ¿no? Como te dije, podemos mencionar muchas cosas, ¿no? Pero si razonamos bien, primero la natalidad, primero, porque Dios quiere que nosotros, los seres humanos, crezcamos
como población mundial y que desarrollemos todas nuestras capacidades y que saquemos toda la riqueza de la tierra para hacer lo que estamos haciendo, pero para lograrlo al máximo, ¿no? Y con un plan de ética que contenga la ética, que comprenda la ética personal, familiar, barrial, social, en la ciudad, en el pueblo, en la nación, en las naciones, en todo el mundo, ¿no? Entre las naciones, entre los pueblos, que haya ética, que haya una moral, ¿no? Actos buenos que podamos realizar para entendernos de una manera buena y no que busquemos la guerra. Por eso, la natalidad contribuye primero que nada a todo esto que te hablo de un mundo donde, predomina la ética, ¿no? Las buenas actitudes morales, la religiosidad, la piedad religiosa. Bueno, primero lo primero, ¿te parece? Esto lo dijo Dios al crear al hombre. Creó al hombre y dijo, bueno, multiplíquense. Y sometan la tierra, es decir, extraer todo lo que se pueda, ¿no? De los campos, de las montañas, de las minas, de los océanos, de los ríos, toda la riqueza que se puede obtener y organizarnos bien de una manera coordinada, armoniosa, para aprovechar todas esas riquezas, ¿no es cierto? Y para eso, para todo necesitamos entendernos. Y la religión viene a eso, a mejorar nuestra relación con Dios en primer lugar, amar a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo. ¿Sí? Ese es el primer mandamiento que tenemos que tener, que cumplir. Y hay mucha ética en ese mandamiento, mucha moral, mucha teología, ¿viste?, que aprender. Lo cual no se ve mucho hoy de ética, de moral, no nos comportamos bien ética desde el punto de vista ético, moral, religioso. Nos cuesta tener fe, esperanza, caridad, que son las tres virtudes principales. Bueno, entonces ya te digo, va más allá el desarrollo que el simple hecho de tener estabilidad económica, paz social, una cierta paz social. No, a mí me parece que si Dios quiere que nos reproduzcamos, que nos multipliquemos más que reproducirnos, los seres humanos, quiere que, bueno, que sepamos que Él quiere continuar con los hombres su obra creadora para que después vuelva lo siguiente del mandato ese que da divino al principio de la creación, que es llenar la tierra y sojuzgarla. O sea, la tarea de formarnos nosotros, crecer, dice, ¿no? Formarnos, estudiar, tomar la vida en serio, ¿no te parece? Porque la verdadera alegría está cuando uno toma también la vida en serio, ¿no es cierto? No es la alegría frívola, vanidosa, ¿sí?, comodona, ¿no es cierto?, burguesa, por así decir, que no, la alegría tiene que ver con el trabajo, con el trabajo duro, tiene que ver con el estudio, con la formación, con una vida disciplinada, con unas escuelas, me parece a mí ahora, que tendrían que tener un orden, una disciplina de tipo, ¿cómo diría?, de tipo hasta que semejante a un liceo militar que sea, ¿viste? Porque inclusive yo en muchas biografías que leí de la educación de los niños, cuando era hace muchos siglos, porque no hemos aprendido ahora a educar a los niños, ya se sabía antes, ya había antes muy buenos formadores y santos educadores. Bueno, al chico se le exigía, ¿no es cierto? Lo que se podía exigir se le exigía. Y el chico no podía vestirse, cortarse el pelo como quería. No. En la escuela tenía que formar, marchar,
marchar al aula, casi como que marchaban como soldados. Yo a mí me pasó así, casi como que marchábamos cuando salíamos, entrábamos a la escuela, salíamos a la escuela, cuando salíamos a la escuela salíamos marchando como soldaditos, ¿viste? Y el pelo corto y cualquier rareza que hacíamos no nos amonestaban, ¿sabes? Y también nos querían los profesores, los maestros nos querían. Yo siento que nos querían, nos amaban a los chicos, en medio de toda esa disciplina, ¿me entendés? Y por eso justamente nos damos cuenta que nos aman, porque el exigir la disciplina a un chico es una muestra de amor al chico. ¿De acuerdo? Y entonces, tomar la vida un poquito más en serio, ¿no es cierto? Para empezar, me parece a mí. Porque no parece haber, digamos, una concientización del deber que tenemos con respecto a lo que es común, ¿no? Todos pertenecemos a una sociedad familiar, barrial, ¿no? A un pueblo, una ciudad, un país, una provincia. Y bueno, tenemos responsabilidades frente a ese conjunto social al cual pertenecemos. Tenemos responsabilidades. Y cuando más si tenemos alguna capacidad especial para poder tener alguna actitud a un trabajo, no sé, si decir de liderazgo, que tenga que ver con la ciencia, con la investigación, que esté relacionado con el estudio, pues entonces tenemos las mejores oportunidades de la historia para estudiar. Tenemos como bibliotecas cómodas, estupendas, que justamente, bueno, sí, deberían ser más las bibliotecas, en Argentina deberían ser muchas más. Sería bueno que tengamos bibliotecas cada 2, 3, 4 cuadras, que tengamos bibliotecas muy cerca de casa, porque ahora parecería que también no tenemos casas tan amplias como antes. Podemos volver a tener casas amplias, pero primero, viste, tenemos que recomponer la, digamos, estabilidad demográfica, pero no en el 2.1, sino en el máximo, ¿sabes? Una estabilidad demográfica en la que no haya anticoncepción artificial. O sea, el gran enemigo de este día, de hoy, de este siglo XXI, y que ya viene un poco de antes, es los medios artificiales de anticoncepción. Esos son los grandes enemigos que tenemos, que llevan muchas veces siempre llevan a eliminar la posibilidad de tener un niño o de eliminarlo cuando ya está concebido. Bueno, continúo hablando un poquito quizás de una manera no tan coordinada de los temas que trato, pero bueno, trataré de explicar como pueda. Las Naciones Unidas fueron fundadas en el año 68, 1968. No, espera.
En el 68 comenzó la planificación familiar en el mundo, a ponerse en práctica debido al, bueno, porque se descubrieron los anticonceptivos y entonces aparecieron todos los sacerdotes, ¿no?, de la limitación de la natalidad a predicar. Y muchos masones y billonarios que aportaban su dinero y asociaciones. Y hoy en día todos los países del mundo están así. Está bajando en todos los países del mundo la natalidad. Es increíble. En África tenían 8 hijos las mujeres por medio. Ahora ya están en 3 y pico, 4 y pico, poco más de 5, entre 3 y 5 en casi toda el África. O menos de 3 también tienen el crecimiento demográfico, sí, en algún país de África, si no me equivoco. No sé, pero yo sé que bajó de una manera increíble, ¿no? Y ahora en los últimos años, mirá, te doy un ejemplo, a ver, al azar, que lo tengo acá, podría hablar en otro momento, pero dice, Bolivia, ¿sí? Bolivia tenía, hace poco tiempo, ya, hace 25 años, Bolivia tenía 4,2. Hoy, en 2025, tiene 2,1, exactamente la mitad. 4,2, era casi el óptimo, ¿viste? ¿Y ahora por qué 2,1, entendés? Y sigue habiendo muchísimos, pero muchísimos apóstoles del antinatalismo en Bolivia, Argentina, China, Rusia, Estados Unidos, Alemania, España, por todos lados está lleno de esos apóstoles, ¿viste? Que dicen, que vienen, bueno, tienen su Vaticano, su Estado Vaticano, bueno, en sentido figurado, ¿no?, en las Naciones Unidas. ¿Vos viste que casualmente en Bolivia hay mucho malestar social desde hace unos años? Yo creo que sería imposible que en Bolivia que Bolivia hubiera tenido este malestar social que tiene ahora desde hace unos años también, a pesar de que algunos progresos se hicieron, ¿no?, por supuesto. Pero esta crisis, este estado tóxico, ¿no?, de las sociedades, en Bolivia como se ve ahora, no tiene nada que ver con esto de que hay 2,1 de nacimiento por mujer. Segurísimamente que tiene que ver. Y te digo otra vez, viste, lo dije muchas veces, yo tuve la suerte de vivir 2 épocas. La época de crecimiento mayor a 5 de promedio y esta época. Y preguntarle a cualquier persona que tenga, no sé, sí, unos cuantos años, ¿no?, que nació en la década del 40, inclusive del 30, del 40, del 50, 60. Te van a decir que el mundo era mejor, el mundo era distinto. Está mucho mejor. Pero en todos los aspectos, no solamente en uno, ¿sabes? O sea que, como yo te hablé hace unos minutos de regresión, ¿no?, de involución de la humanidad, en las artes, la cultura, ¿no?, la educación, las ciencias, digamos, las doctrinas políticas, las doctrinas religiosas, todo está desvirtuado, ¿no?, con esta baja natalidad. Porque faltan muchos hombres ahora que venían a solucionar problemas, ¿entendés?
grandes hombres que venían, estaban pensados para que solucionaran los problemas de la segunda mitad del siglo XX y también de esta primera mitad del siglo XXI y así, ¿no? O sea, y no obstante, hay muchos apóstoles de estos que están empeñadísimos en insistir con la reducción de la natalidad, ¿te das cuenta? Mirá. Yo te dije, comenté acá una vez, que en una ocasión, yo no sé si este libro, no me acuerdo bien ahora, la verdad es que estoy en duda, ¿cómo lo conseguí, no? Porque a veces, me parece que yo sé dónde conseguí este libro. Este libro es World Development Report, Reporte del Desarrollo Mundial, algo así, ¿no? De 1984, ¿sí? ¿Ves? Bueno, ojalá que se una vez lo quise mostrar acá, pero estaba todo roto el libro, ¿no? Y ahora lo hice anillar, ¿ves? Me parece una buena idea y me parece que te puede servir si vos amás los libros y los libros antiguos. Cuando están un poco mal, les haces un anillado y se mantienen más tiempo. Y acá, bueno, 1984, ¿por qué me refiero ahora a este libro? Por el tema que estoy tratando hoy, porque la mayor parte de todo lo que está en este libro, casi todo el libro está dedicado al control de la población mundial. Porque el Banco Mundial, ¿sí? El Banco Mundial se ha dedicado históricamente, desde hace ya mucho tiempo, fíjate, desde el 84 hasta hoy transcurrieron 41 años, y la prédica intensa mundial a favor de la planificación familiar ya había comenzado 10 años antes todavía, o sea, en la década del 70, ¿viste? A principio me parece. Entonces fíjate vos cómo tuvieron éxito estos apóstoles. Esta religión es la más efectiva del mundo, la religión del antinatalismo, la religión de la regresión humana, se le podría decir. Porque el señor A.W. Clausen, presidente del Banco Mundial en aquel entonces, en 1984, bueno, iba por todo el mundo dando conferencias. Yo por ahí tengo en la biblioteca una conferencia que la imprimieron, ¿sí? Y la daban, la entregaban a quienes recibían publicaciones del Fondo del Banco Mundial, ¿sí? Y bueno, yo la conseguí porque, claro, a veces iba yo, por ejemplo, a la CEPAL, ¿no es cierto? Cuando era joven, sí, o no tan joven, hace unos cuantos años, iba ¿por qué iba? Porque alguna vez fui para hacer una pregunta sobre economía, pero, me imagino, ¿no? Y más de una vez. Pero otra vez vi que había una cajita donde tenían libros como este, ¿viste? Libros como este. Entonces, me los llevaba, porque para algo me iban a servir, ¿entendés? Y una vez pasé por la CEPAL en Chile, que estaba conociendo, y me agarré un montón de libros que me regalaban también, porque estaban para llevar, ya de hace unos años. Y a pesar de que pesaban los libros, no puse en la valija que la verdad y los traje igual. Pero ves como es bueno nutrirse, ¿no? De información para poder después utilizarlo para resolver los problemas, ¿sabes? Entonces acá hay una introducción, ¿ves? Una introducción en la cual se menciona la planificación familiar, los servicios de planificación familiar, ¿viste? Dice, la discusión de la población, sobre la población, ¿no? Pone especial énfasis en los roles, en el rol, mejor dicho, de la política pública en el área donde fundamentalmente los valores humanos están en juego. Fíjate vos, los valores humanos, como si fueran valores humanos, el hecho de no procrear, de no tener hijos,
Entonces dice, un poco antes dice, y que produce la esperanza de los padres para sus hijos junto con la muy difundido acceso a los planes, los servicios de planificación familiar, que crean una poderosa combinación para reducir la fertilidad. Y bueno, yo podría leerte todo, pero no puedo, ¿no? Y otra frase es, que, bueno, una mirada al futuro nos dice que está lleno de incertidumbres, por la natalidad, ¿no? Horrorizado por lo que puede pasar. Y habla de la población, el cambio de la población y sus, digamos, links, su relación con el desarrollo. Acá te relacionan a la limitación de natalidad con el desarrollo, con el progreso económico, ¿no? Con la realización de las mujeres, y que viene justamente porque empoderan a las mujeres, empoderar. Ese es otro tema, ¿no? Una palabra que se utiliza mucho ahora por estos sacerdotes, ¿viste? Entonces, con cada éxito en el esfuerzo de reducir la población, el crecimiento mundial, la población futura crecerá con, digamos, más marcadamente concentrada en lo que ahora, donde hay ahora áreas pobres de la tierra. Es decir, son esfuerzos que hacen para lentificar el crecimiento de la población, especialmente en las áreas más pobres. Y esto habla siempre así, todo así. En el índice, fíjate, en el índice son todos esos temas, me lleva tiempo esto, ojalá pudiera yo hablar más pero de este tema. Bueno, cambio demográfico y política pública, las consecuencias de un rápido crecimiento de la población, disminuyendo el crecimiento de la población, la planificación familiar como un servicio, lo consideran ellos, que te prestan un servicio, la agenda política, bueno, vos fíjate la cantidad de dinero que habrán gastado para, para hacer este estudio, porque tienen unas estadísticas, todo muy bien detallado, país por país, ¿no? Como ya te mostré una vez, de lo que hizo algo parecido a las Naciones Unidas. Hace poco tiempo yo dije en uno de estos temas que estoy hablando, las Naciones Unidas hacen algo parecido, dan un informe, presentan un informe parecido a este libro, y más grande todavía, que tiene muchas páginas, y bueno, y te desmenuzan todo el tema del antinatalismo, como si fuera un servicio a la humanidad, ¿entendés? Y justamente, y vos sabés que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están mantenidos por los países, o sea, que son justamente muy antinatalistas y que están en la misma onda, porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son como hermanos, ¿viste? Son entidades hermanas, entidades muy semejantes. El Fondo Monetario presta dinero a los países para solucionar problemas de balanza de pagos, supongamos, ¿no? Para que consiga el equilibrio macroeconómico, ¿sí? Para cualquier país.
Pero el Banco Mundial supuestamente se dedica a prestar dinero a los países subdesarrollados, ¿entendés? Y hay veces que ponen condiciones que son antiéticas, no morales, ¿eh? Y los dos, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y el Fondo Monetario tiene la característica de que te presta dinero, pero tenés que aceptar que te dé indicaciones de cómo corregir la política económica, ¿me entendés? Como si nosotros en cada país no supiéramos. Ellos son un grupo de economistas, son cientos de personas que hay ahí, entre economistas y empleados y demás, creo, que estudian economía de más de 150 países, si no me equivoco, y no pueden conocer todo, digamos, como lo conocemos en el país, ¿entendés? Pero además están ideológicamente equivocados, porque es el principal problema que tiene la ideología que tiene el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, inclusive, ¿sabes qué? Instituciones de médicos, asociaciones médicas, la Asociación Mundial de Médicos. Bueno, yo no sabía que existía, pero parece que vos te fijás. ¿Qué relación con la planificación familiar? La promueven exactamente igual como la promueve las Naciones Unidas, el Banco Mundial. O sea, abarca todo la planificación familiar. Y los Médicos Sin Fronteras también casi que no se especializan en eso, te dicen, pero lo consideran muy importante, ¿sabes? O sea que, claro, no podés hacer 50% bien y 50% mal, porque arruinás todo con el 50% del mal que haces. Entonces, inclusive a mí me hizo pensar, ¿entendés? Porque yo voy a pensar, ¿por qué? Voy pensando en esas instituciones, para llegar a entender qué pasa, ¿entendés? Estamos empantanados por la planificación familiar en el mundo. Es un pantano que cubre toda la tierra. Totalmente empantanados. Y por planificación familiar te digo woke, ¿no es cierto? Ideología de género, todo lo que es, desde el punto de vista sexual o de género, aberrante, está en las Naciones Unidas, está en la Organización Mundial de la Salud, que es de las Naciones Unidas, está en las organizaciones inclusive de médicos algunas, ¿entendés? Está en los países, los gobiernos lo tienen como una política, ¿comprendes? Que esa política está justamente indicada por organismos a las cuales el gobierno contribuye con dinero del pueblo, ¿comprendes? O sea, es toda digamos, un círculo vicioso que lo paga todo el pueblo paga todo eso y sin darse cuenta, se deja engañar por esa digamos, por ese lodo que es este conjunto de ideas y que forma ese pantano que al mundo lo hace sufrir, porque lo hace sufrir al mundo ese pantano de ideas malas, ¿entendés? De ideas perniciosas, de ideologías dañinas. Ahora, pero todos los países están, las provincias también tienen su plan. ¿Cómo es posible, digo, que esté todo esto tan difundido? Bueno, pero volviendo un poco al optimismo que nos produce el saber, primero que tenemos un Dios que se ocupa de la Tierra, ¿sí? De este planeta, y que tiene un plan de salvación para toda la humanidad, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero que quiere un mundo más disciplinado en nuestro Señor Jesucristo, creo. Nuestra Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiere un mundo disciplinado, con más respeto. Primero la voluntad de Dios, ¿no? Que quiere que el mundo
sepamos relacionarnos entre nosotros. Y entonces, yo, viste, ahora tenía mucho más para comentarte, ¿no? Va, del mismo tema, ¿no? Pero, ¿sabés qué es lo que está relacionado también con todo esto que te digo? Bueno, que el Fondo Monetario Internacional, no son pocos los que piden cerrar esa institución. Dicen que hay que cerrarla. Porque ya te digo, si está institucionalmente, ideológicamente viciada desde la misma fundación, el Fondo Monetario Internacional, igual que el Banco Mundial, no conviene que siga permaneciendo en el mundo, por el hecho de que si vos buscás cuáles son los problemas que trajeron el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y inclusive naciones enteras, ¿no? Porque, digamos, Suecia, por ejemplo, que es un país que adoramos, ¿no? Adoramos a Suecia por muchas maravillas que hay en ese país. No obstante, hubo gobierno sueco hace unos cuantos años, bueno, está involucrado en alguna de estas cosas, ¿entendés? Y las predicaba a los países, bueno, ¿entendés? Se metían en temas que no tenían que meterse los gobiernos de algunos países. Igual que el gobierno de Inglaterra, si no me equivoco. No te digo más porque no quiero hacer ningún juicio temerario, pero que el África, por ejemplo, estuvo invadida de malos consejos, de presión de otros organismos y de países, es indudable. Es indudable. Hubo instituciones y países que decían que no les prestaban dinero si no tomaban medidas para el control de la natalidad en el África, en muchos países. Yo creo que es para llorar, mira. Es para llorar. Lo que sucedió en África es para llorar. A mí me hubiera gustado que respeten el 8 hijos por mujer promedio. Porque eso es lo que naturalmente se daba, ¿me entendés? Es lo que tenía que darse. Y el más de 5 en cada país tenía que darse también. Perfectamente. Y bueno, entonces, yo que te quería comentar, quizás a veces te decía que iba a continuar el tema y después no podía continuar por un motivo o por otro, pero esto no puedo dejarlo así sin continuar hablando porque me parece que es parte de un tema todo esto. Yo no puedo cambiar de tema y ahora, si puedo continúo, esta es la parte 1, sigo con la parte 2, la segunda parte como sea en otro momento, ¿entendés? Porque está todo relacionado con la educación, está todo muy relacionado con la educación primaria, secundaria, universitaria, con la educación en todas las instituciones religiosas, de todas las religiones, me imagino, ¿entendés? Porque, permitime, yo de la religión católica que conozco un poquito, lo poquito que conozco me parece darme cuenta que, sin temor a equivocarme, que hace falta mejor, como ya lo están diciendo, no es que lo descubrí yo, como están diciendo algunos líderes de la Iglesia Católica, que hay que mejorar la educación en los seminarios, hay que hacerla más estricta, más ortodoxa, ¿sabes? Y no digamos, tener, ¿cómo diría? La imprudencia de no corregir temas como no solucionar temas con la posible homosexualidad de seminaristas o inclusive de algunos sacerdotes que puedan estar en un seminario inclusive. Entonces, bueno, la Iglesia Católica tiene que purificarse, no digo que está toda impura, no, purificarse de algunos problemas que hay, no tiene por qué estar toda impura, no. Pero quiero decir que hay que purificarse en el sentido de bueno, si hay pequeños signos de corrupción, bueno, tratar de corregirlo lo más rápido posible, ¿entendés? Porque el mundo necesita una iglesia católica, una iglesia que sea santa, católica, apostólica y romana, como dice el mismo título de la iglesia lo dice. Entonces, la educación es fundamental, porque falta educación en la escuela primaria. En Argentina tenemos un problema con la educación que me parece a mí que es uno de los peores del mundo, si no me equivoco, ¿sabes? Uno de los peores del mundo.
porque yo trato de leer algunos periódicos de Brasil, de cada tanto, o Chile, suponete Perú, y vos haces lo mismo, fíjate en alguno de esos periódicos que permiten la opinión de los lectores. Quizás no vas a encontrar ninguno en el cual la cultura que muestran los que opinan deja un poquito que desear, como en Argentina, ¿sabes? Un país que tuvo la mejor educación de América, en cierta manera, en la época de Sarmiento. Y que fuimos un país mucho más culto. No te digo que digamos que somos así porque somos malos. No, somos buenos que nos hemos puesto malos, nos hemos equivocado, nos hemos un poco corrompido, ¿entendés? Me parece a mí. Y bueno, ¿viste? Tenemos que una larga tarea de recomponer la seriedad educativa, la disciplina, el rigor científico, si se quiere, en el estudio, ¿no? En la universidad también, ¿sí? Y bien, esos son los temas, la educación, viste que está relacionada con como te digo. Y bueno, pero por supuesto, a ver, hablamos, es como que yo un poco lo centralicé todo esto, además de la planificación familiar, en el desarrollo, ¿no es cierto? Porque, o por lo menos, ¿cómo diría? ¿Cómo deben ser los países, ¿no es cierto? ¿Cómo tienen que ser los países? ¿Cómo tienen que estar organizados, administrados? Bueno, sea como fuere la manera, hay que estudiar mucho. Y yo me doy cuenta más que nunca en mi vida, porque creo que para todo hay que leer. Para cualquier tema que quieras conocer tenés que leer bastante. Y cuanto más lees mejor, ¿entendés? Y tenés todos los medios para leer. Y tenés libros de ahora, libros de antes, que se consiguen, inclusive los libros antiguos, hasta los podés conseguir en Mercado Libre, fíjate. Entonces, tenemos todo para solucionar los problemas. Y como te comenté, primero el primer mandamiento, ¿no es cierto? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y al prójimo como a sí mismo. Entonces, respetemos a todos los prójimos, inclusive ese prójimo que es el niño recién concebido, ¿sí? Y sepamos que no tenemos que amar los anticonceptivos por sobre todas las cosas. No. Tenemos que volver a la religión, los católicos primero, ¿no? Que hemos pasado a ser una religión de nombre nada más, en cierta manera, o una religión, burocrática, que cumplimos y ya está, ¿no? Con ciertas prácticas religiosas, y si Dios quiere, bueno, en otras charlas continúo con estos temas, que tienen como punto central, no sé, diría, como núcleo, digamos, ese mandato de Dios, ¿sí? Ese mandato de Dios que dice crecer y multiplicaos, ¿sí? Como dice acá en un artículo, yo te digo. Monseñor Aguer, que es obispo emérito, ¿sí? En un artículo que es un hombre que sigue opinando sobre muchos temas, a pesar de que hace tiempo está es un obispo emérito. Entonces, él dice, ¿no? Acá menciona, no debe pasarse por alto el aspecto religioso de la cuestión. ¿Cuál es la cuestión? Las tasas de natalidad. Fíjate, las tasas de natalidad, ¿sí? Que están bajando de manera increíble, ¿sí? El aspecto religioso. El mandato del Creador se expresa al comienzo del libro del Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó.
y los bendijo diciéndoles: sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Bueno, y como ya comenté también, justamente uno podría decir, pero esto fue miles y miles de años antes de Cristo, ¿no? Cuando Dios creó el mundo era muchos miles de años, ¿cierto? Si fuera que vamos a calcular así someramente. Entonces digo, si Dios dijo eso hace mucho tiempo, bueno, es como si ahora podríamos decir, bueno, pasó tanto tiempo, bueno, puede haber cambiado un poco todo. No, no cambió nada. Hace unos cuantos años, no mucho, no siglos, un papa dijo: el mandamiento de crecer y multiplicaos sigue teniendo vigencia y siempre va a tener vigencia, ¿sabes? Y entonces, a mí me gustaría invitar a quien me escucha, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, ¿no? Como decían a veces los papas, que se dirigían en sus encíclicas, a todos los hombres de buena voluntad y a todos los obispos y sacerdotes y católicos. Pero me parece, ¿viste? Humildemente me gustaría pedir que abandonemos esta religión. Los gobernantes, los educadores, mejor dicho, que abandonemos la idea esta, que nos han metido en la cabeza, nos han engañado, ¿sabes? Reconozcamos que nos hemos engañado por cualquier motivo, millones de motivos, pero estamos engañados. Entonces, habrá gente que se opone a esto, pero casi seguramente, ¿no? Ahora, no quiere decir que tengamos que cruzarnos de brazos, ¿te das cuenta? Porque es un problema que avanza. Ese espantallo de que yo te hablé se hace cada día más insoportable, ¿te das cuenta? Para todos los habitantes del planeta. ¿De acuerdo? Y yo qué te puedo poner, como muchas veces dije, rezar, ponernos de rodillas y pedir, ¿viste? Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará, ¿sabes? Cuando vos rezás. Entonces, eso es fundamental, primero, ¿viste? Y si sos estudioso, si sos maestro, profesor, que vos te invito a hacer el apostolado de la vida, ¿sabes? El apostolado de la natalidad, que es un mandato que da Dios en cierta manera. Yo no puedo mandar a nadie, ¿te das cuenta? Y simplemente, si amamos un mundo mejor, si queremos un mundo mejor, pidamos humildemente que cambie la mentalidad de toda la población mundial. Porque esto digamos, es un lavado de cerebro, parecería, mundial. Y como todo esto también está relacionado con la economía, porque no es simplemente educar mejor, ¿no es cierto? Y decir, bueno, también hay que mejorar la economía, ¿sabes? Entonces, tenemos que mejorar todo. Y para mejorar la economía, hay tanta gente que hace propuestas extraordinarias, fantásticas, pero son pocos, ¿te das cuenta? Tenemos que empezar a ver a esos pocos hombres o mujeres, a esas pocas personas de la política, de la economía, que conocen bien el tema. No hay, a veces, si lo dice la mayoría, no tiene por qué tener la razón, ¿sabes? Hay más liberales, me parece a mí, en la política hoy en día que de lo demás. No, entonces están todos equivocados, que sean 200.000 millones, no importa, están todos equivocados, ¿sabes? Porque también son liberales los que ponen estas ideas de antinatalismo, ¿viste? Bueno, podemos incluir también a políticos de izquierda, como dicen,
Pero no la gente puede comprender, ¿sabes? La gente puede comprender. Porque quienes quieren un mundo mejor con más nacimientos, también quieren una economía más que tenga mucha más ética, mucha más moral, mucho más respeto por el hombre, mucho más respeto por la sociedad, podemos decir, o por el bien común, mucho más respeto por todos los hombres, mucho más respeto por los más pobres de los más pobres, ¿sabes? Que tienen la misma dignidad que tenemos cada uno de nosotros, los que no somos tan pobres, quizás, ¿te das cuenta? La misma dignidad. Porque fíjate que con esto voy terminando, si Dios quiere, ¿sabes? Mirá, yo te quería mencionar, entre otras cosas, que inclusive tenemos que pensar en temas de administración. Vos sabés que es interesantísimo cómo la ciencia de la administración te enseña mucho sobre cómo tiene que ser también la política en un país. Porque fíjate, característica de una buena administración tengo yo acá, y con esto termino, ¿sabes? Lamentablemente, me hubiera gustado seguir mucho tiempo, pero bueno. Dice, bueno, acá hablamos de planificación para la paz y el desarrollo, ¿no? Pero esto para cualquier empresa es importantísimo. Tiene que haber motivación, y esto capaz que inclusive lo escribieron gente que está de acuerdo con la limitación de natalidad, ¿viste? Pero esto utilizarlo bien, la motivación, tiene que haber motivación en cualquier empresa, estar motivado para que tengamos todos mucho ánimo, los que participamos, ¿viste? Y sepamos trabajar en conjunto, en equipo, y tengamos entusiasmo, y sabiendo que lo que buscamos es bueno, por empezar, tenemos una meta buena, noble. Bien, entonces motivación en todas las etapas del trabajo conjunto, del trabajo en equipo. Después, organización, estructurar recursos y actividades de manera eficiente para lograr los objetivos. Entonces, acordate, el objetivo tiene que ser más natalidad. Terminar con todos los medios artificiales de anticoncepción, todos. Y después hay algo importante que se llama dirección también, liderar al equipo, buenos líderes, que tomen medidas acertadas, que comuniquen eficazmente. Fíjate cómo los políticos a veces no te hablan, hablan entre ellos, a la gente no le hablan. Vemos cómo actúan ellos, ¿viste? Están en un teatro, cómo actúan, y el pueblo no participa, ¿entendés? Y después hacen sus negocios, ¿viste? Hacen sus negocios después. Truchos, ¿no? Como decimos en un fardo en Argentina, se dedican a sus curros. Centralidad de la persona, reconocer el valor del equipo humano, promover el desarrollo y bienestar, creando un ambiente de trabajo positivo y motivador. Bueno, los niños, además de pan, traen alegría. ¿Será verdad? Pensá. Fomento de la participación. Cuando mejor es la participación en la sociedad, mejor es todo. En lo que cada uno pueda participar, ¿no te parece que es mucho, muchísimo? Porque uno de los grandes problemas de la sociedad es que impiden la participación. Inclusive en entidades religiosas, en religiones digo. Entonces, ¿qué queremos conseguir? Orden y progreso, como dice la bandera de Brasil, para todos, ¿sí? No para algunos o la mayoría, para orden y progreso para todos. Amén. Bueno, que Dios te bendiga. Si Dios quiere, continuamos en otro momento. Gracias.